En esta oportunidad tenemos con nosotros al doctor Mauro Orsini, quien es médico cirujano en la Universidad de Chile, además de magíster en salud pública de la misma universidad y magíster de gestión y políticas públicas también de dicha universidad. Él es médico del programa de prevención y control de infecciones asociada a la atención de salud del Ministerio de Salud, y el día de hoy nos va a hablar sobre la prevención de estas infecciones por SARS-CoV en el contexto del COVID-19. Así que esperamos que sea de gran utilidad y la verdad es que vamos a aclarar bastantes dudas que tenemos acerca de las recomendaciones ministeriales que existen para este tipo de prevención. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy parte del Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones del Ministerio de Salud. Somos un equipo que hemos estado trabajando en varias maneras relacionadas a la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, y nos hemos metido en el tema específico de prevención de infecciones por el virus SARS-CoV-2, o el cuadro clínico se conoce como COVID-19. Bueno, trabajo solamente en el ministerio, no tengo vínculos con ningún tipo de empresa, ni productor, ni nada. Y esto que lo que les quiero presentar es, la primera lámina, digamos, a muchos de ustedes les puede resonar muy básico, muy esencial, pero es un repaso que yo creo que para poner todo en contexto, para que se genere una infección, tiene que existir una cadena de transmisión, ¿ya? Y la cadena de transmisión requiere que microorganismos o agentes que producen infección, en este caso el virus, salgan de un reservorio, que actualmente son personas, son humanos, salga por una puerta de salida de este reservorio, que vendría a ser la vía aérea, ¿ya? Boca, nariz, por una vía de transmisión viaje, encuentre un hospedero que esté susceptible, que en este caso somos todos, porque no hay una inmunidad, no hay una vacuna que esté disponible, y que este agente entre por una puerta de entrada en el hospedero susceptible. Toda esta cadena tiene que estar disponible, tiene que estar presente e identificable para que se genere la infección. El agente además tiene que estar viable al momento de que se produzca la transmisión y entrar en la cantidad o en la dosis suficiente para generar la infección. Si algunos de estos pasos se interrumpen o se cortan, ya sea de manera intencionada o no, la infección no tendría por qué generarse. ¿Qué es lo que sabemos del virus? Es que la vía de transmisión es esencialmente gotitas, ya sea de manera directa, es decir, la persona al toser o estornudar bota las famosas gotitas de Früher que suelen describirse, y hay una persona que está cercana a ella, que entra en contacto con estas gotitas, o eventualmente estas gotitas pueden estar depositadas en alguna superficie, en algún objeto, y la persona toma este objeto que está contaminado con estas gotitas, y posteriormente lleva su mano a la cara, en particular a ojos, boca, nariz, y se inocula, digamos, estas partículas, digamos, con la cantidad suficiente para poder generar la infección. Importante que a la fecha no se ha documentado ni se ha reportado transmisión por vía aérea. Yo sé que muchos de ustedes están alerta por una publicación que salió y mensajes que están dando vuelta en redes sociales de que la OMS había dicho que sí se transmite por vía aérea. Vamos a aclararlo después, ¿ya? Sí se reconoce que ciertos procedimientos, la vía aérea o la generación de aerosoles podría ser relevante. Si bien se ha documentado la eliminación de RNA viral en deposiciones, no se ha logrado identificar que este RNA sea viable. Por lo mismo, no se ha comprobado que la transmisión fecal-oral sea plausible, ¿ya? Esto también es relevante. Esto es una imagen que también me imagino que muchos de ustedes deben conocer. No sé si se puede, no puedo mover. Básicamente, por distintas técnicas, lo que se hace es observar microscópicamente con una filmación, digamos, que dura milisegundos, y juntando posteriormente las imágenes, el cómo se proyectan las gotitas en el momento de que las personas estornudan o tosen,
¿ya? Y lo que se ha visto de manera bastante sistemática es que la proyección de estas gotitas no alcanza más allá de medio metro. Por lo mismo, cuando hablamos de distanciamiento social o de aislamiento de gotita y sugerimos o indicamos la distancia de al menos 1 metro, estamos indicando la distancia que es el doble de lo que se espera que estas gotitas puedan viajar. Evidentemente, esto es una persona tosiendo o estornudando. Si yo le pongo un ventilador atrás a la persona, a lo mejor las gotitas van a poder viajar un poco más, ¿ya? Pero no van a poder viajar 3 metros o kilómetros, ¿ya? Que eso sí es lo que se conoce como transmisión aérea. Otra cosa que sabemos aparentemente de la infección por este virus es que la carga viral se identifica precozmente al momento de inicio de síntomas de la persona e incluso algunas horas antes, ¿ya? Y muy particularmente en la vía aérea superior, lo cual apoya considerablemente la hipótesis, digamos, de la transmisión por gotitas. Y lo que se sabe es que en la medida en que el curso de la enfermedad evoluciona, pasado ya los 18 días, la carga identificada comienza a bajar, ¿ya? Hay reportes, sin embargo, de personas que aún estando sin síntomas, habiendo presentado la enfermedad, habiendo completado 48 horas o 72 horas sin síntomas, podrían tener identificación de RNA viral de la vía aérea hasta por 2, 3, 4 semanas. Pero insisto, estamos identificando fragmentos del virus, no estamos identificando al virus viable necesariamente, y tampoco estamos identificando casos de infección secundarias de estas personas, ¿ya? Entonces eso para tenerlo presente. Otro antecedente importante es que el personal de salud evidentemente se va a exponer porque va a atender personas que van a estar sintomáticas o no a la infección, pero que al menos en la experiencia en China, la gran proporción del personal de salud que se infectó, no se infectó necesariamente en la atención de salud, sino que se infectó como cualquiera se puede infectar en la comunidad, ¿ya? Es decir, ¿hubo personal de salud infectado? Sí. ¿Hubo transmisión nosocomial? Sí, de hecho hay reportes de hospitales específicos en los cuales se sugiere que aproximadamente un 40% de los casos que se identificaron habrían sido de carácter nosocomial, pero en un porcentaje muy considerable, el contacto más probable del equipo que se enfermó fue familiar, ¿ya? Entonces, con esta información, conociendo la vía de transmisión descrita, viendo la experiencia que hay, la OMS y nosotros también, lo que proponemos que como medida de intervención para prevenir infecciones son las precauciones estándares y las adicionales por contacto y gotita. Precauciones estándares que se tienen que aplicar siempre, en todo momento, en toda atención, independiente de que el paciente esté tosiendo o no. Ahora, por el contexto, y yo espero que aquellos que no tengan o no tengan una noción de lo que son las precauciones estándares, empiecen a entrenarse, empiecen a capacitarse en esa materia, porque es importante que lo tengan independiente de esta epidemia, o sea, de aquí para siempre, ¿ya? Y como les decía, independiente de esto, me voy a focalizar más en lo que son las precauciones de contacto y gotitas y por qué se propone esta medida de intervención, qué información existe al respecto. Esta revisión del año 2011 se aplicó básicamente a partir del brote que hubo de influenza H1, de la pandemia H1N1, ¿ya? Y dentro de las medidas que se identificaron no farmacológicas y que no fueran vacunas, efectivas en proteger la transmisión de infección, se identificaron la higiene de manos, que es parte de las precauciones estándares, el uso de mascarillas, ¿ya? Mascarillas quirúrgicas o médicas, o también mascarillas o respiradores tipo N95 con filtro absoluto, el uso de guantes, el uso de batas, el aplicar estas intervenciones de manera conjunta y el uso de protección ocular. Si ustedes ven todas estas intervenciones, algunas de ellas son parte de las precauciones estándares y otras además son parte de las precauciones de gotita y de contacto, es decir,
a partir de la experiencia de esa pandemia, de una infección respiratoria viral, se recogieron las intervenciones que racionalmente tienen más evidencia que son efectivas. Sobre la higiene de manos no me voy a detener mucho, pero imagino que muchos de ustedes han estado haciendo más higiene de manos de la que hayan hecho habitualmente en toda su vida, ¿ya? Sobre todo los quienes atendemos en urgencia, ¿ya? Se puede hacer con solución alcohólica o con agua y jabón. Alguna vez se dijo que después de no sé cuántas veces uno tenía que lavarse las manos y no podía seguir usando solución alcohólica. Eso hoy en día no corre. Uno puede usar soluciones alcohólicas para hacer higiene de mano cuantas veces quiera. La única restricción es que las manos estén visiblemente limpias. Si las manos están sucias, hay que lavarse las manos, ¿ya? El uso de guantes. El uso de guantes también es parte de las precauciones estándares en la medida en que uno prevé que va a tocar fluidos, ¿ya?, del paciente. Ahora, como en el caso de la infección por COVID-19 estamos indicando que son precauciones de contacto y gotitas, esto es, ante la sospecha, inmediatamente usar siempre los guantes, ¿ya? La verdad es que látex o nitrilo, de preferencia, los de vinilo sirven. El problema de los guantes de vinilo es que se rompen con mayor facilidad. Evidentemente, si van a hacer un procedimiento invasivo, tendrán que ser estériles. La bata impermeable, ¿ya?, que tampoco requiere ser estéril, ¿ya?, a menos que van a hacer una cirugía, digamos, ¿ya?, y que también es parte de las precauciones estándares y que debiese ser utilizada siempre si uno prevé que va a haber salpicaduras durante la atención del paciente. Ahora, como estamos hablando de precauciones de contacto, requieren ser utilizadas siempre, independiente de que uno prevea o no salpicaduras, ante la sospecha de una infección de este tipo. En la protección ocular, que también dentro de las precauciones estándares se utiliza cuando se prevén salpicaduras en la cara, acá se requieren cuando uno va a estar en contacto a menos de 1 metro del paciente que esté sintomático respiratorio, que se sospeche la infección, que se sospeche, digamos, el cuadro de COVID-19. Uno repite hasta el cansancio que los anteojos no son suficientes, ¿ya? Hay antiparras a escudos faciales. Escudos faciales tienen la ventaja de que si son lo suficientemente largos, incluso protegen la mucosa oral, y son bastante más cómodos y ejercen menos presión sobre lo que es la cara. Se los dejo ahí, digamos, de que si tienen la opción de escoger entre los dos, escudos faciales son bastante más manipulables y más agradables de utilizar. Lo mismo en las mascarillas quirúrgicas, mascarillas médicas. También si uno va a estar a menos de 1 metro, digamos, del caso sospechoso, y también se utilizan siempre, o debieran utilizarse siempre que uno sospecha que pueden haber salpicaduras que pueden llegar a la cara. La verdad es que se privilegian las de uso, las no colapsables o las preformadas, porque el problema que tienen las mascarillas es que se humedecen. Cuando se humedecen, pierden el efecto de impermeabilidad, pierden el efecto de filtración y son menos efectivas, ¿ya? Las llamadas preformadas o no colapsables duran más. Ahora, si uno utiliza una mascarilla quirúrgica con un escudo facial, uno va a prolongar el tiempo que uno va a poder utilizar esa mascarilla quirúrgica, evidentemente dependiendo también de la humedad del ambiente, de la persona, de fondo de la persona individual, digamos, qué tanto vapor de agua elimine por su boca, que se pueda humedecer más o no, qué tanto hable la persona, por ejemplo, ¿ya? Y el otro tipo de protección que se recomienda son los respiradores, que ustedes conocen solamente como mascarillas con filtro absoluto o con filtro tipo N95 o FFP2, que a diferencia de las mascarillas quirúrgicas tienen la propiedad de que tienen que ajustarse de una forma muy, muy precisa a la cara del quien la ocupa, de tal forma de hacer un sello, ¿ya? Y asociado a la propiedad de la mascarilla, ese sello hace que ya no solamente actúe como barrera frente a salpicaduras o a gotitas que puedan venir de la persona que está uno atendiendo, sino que filtra el aire que uno inspira, de tal forma de partículas más pequeñas que están suspendidas en el aire no entren en contacto con la vía aérea del operador, ¿ya? En general, y en el caso de infecciones como el SARS-CoV-2 o el SARS o MERS, la indicación es que estas mascarillas deberán utilizarse solo si se van a hacer ciertos procedimientos que son capaces de generar
estas partículas más pequeñas que pueden caer en suspensión, que son ciertos procedimientos de riesgo que generan aerosoles. No es para atender al paciente que está estable, que está tranquilo, digamos, que uno le va a hacer la anamnesis y lo va a examinar. No tienen ese propósito, ¿ya? Ahora, una cosa importante para la gente que trabaja en la urgencia y también la gente que trabaja en la SUSI, si realmente quieren que esta mascarilla sea efectiva y les funcione, sobre todo para los hombres, es que tiene que haber un sello adecuado y para eso no pueden usar barba. CDC hace no mucho tiempo publicó este cuadrito como orientación que dice los estilos que pueden ser utilizados por las personas que utilizan este tipo de mascarilla. Yo esperaría que a estas alturas, aquellos que están usando respiradores tipo N95 o FFP2, conscientemente del uso que se tiene que dar, ya tendrían que estar todos afectados sin barba. Si no, perfectamente podría estar usando una mascarilla quirúrgica y está haciendo un mal uso de un insumo que es más escaso y es más específico y es para funciones más precisas. Ahora, hay opiniones que dicen que, bueno, ¿y por qué nosotros estamos diciendo mascarilla quirúrgica y no respiradores o no mascarillas tipo N95? Y que en el fondo la consideración es solamente que es un tema de costo, que en verdad las mascarillas tipo N95 protegen más al operador que las mascarillas quirúrgicas. Y la verdad que lo que dice la evidencia es que eso no es cierto, ¿ya? En estudios que han comparado infecciones respiratorias virales confirmadas por laboratorio, lo que más se ha estudiado particularmente ha sido influenza, la verdad es que los respiradores tipo N95 no han mostrado ser superiores a las mascarillas quirúrgicas, ¿ya? Ni en atención hospitalaria, ni en atención comunitaria. Tampoco han demostrado ser superiores en la atención hospitalaria cuando hablamos ya no de infecciones respiratorias virales con diagnóstico viral confirmado, sino que solamente infecciones virales tipo influenza. Tampoco. Respiradores y mascarillas quirúrgicas se comportan muy similares en cuanto a efectividad de proteger al operador. ¿Ya? Cuando ahora hablamos de infecciones respiratorias virales no influenza, los resultados son los mismos. Los respiradores tipo N95 no protegen más que las mascarillas quirúrgicas. Y el único resultado que los estudios han identificado cierta diferencia a favor de las N95 es, está mal esa lámina, perdón, es en la colonización bacteriana de la vía aérea superior. Yo allí me equivoqué, esta lámina no es la correcta, es otra imagen, la voy a corregir, digamos, que son básicamente a partir de 2 estudios que hay, ¿ya? Y lo interesante es que las bacterias identificadas en la vía aérea superior, en menor cantidad, digamos, las personas que usaron respiradores tipo N95, son bacterias que no se transmiten por vía aérea. Entonces, la verdad es que no queda muy claro cómo interpretar ese resultado de ese supuesto beneficio de los respiradores tipo N95 por sobre las mascarillas quirúrgicas. Hay incluso algunos autores que sugieren, como estos estudios son realizados en China, que incluso el efecto de la N95 en tener menor colonización, pero donde la vía aérea tendría que ver más bien con un efecto de filtro sobre las partículas de la contaminación ambiental, y que por estar menos contaminación ambiental, digamos, estas partículas favorecerían que se generara una menor colonización de estos agentes bacterianos, en particular Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Otra información para la gente que está usando N95, y es importante que lo sepa porque la N95 tiene indicaciones que son bien específicas, es que usar mascarillas tipo N95 no está exento de problemas si se usan correctamente. Voy a pasar la siguiente lámina, pero son esencialmente el uso de estos tipos de respiradores se genera mayor retención de CO2. En la medida en que yo uso este respirador por más tiempo, voy reteniendo más CO2, y hay casos, bueno, y esto se asocia a cefalea, evidentemente también al haber un ajuste muy cercano, muy cerrado con la cara del operador, se pueden generar lesiones o úlceras ya en la cara, e incluso se pueden generar casos de narcosis, digamos, por la retención de CO2, y hay publicado, de hecho, algunos de estos episodios en la literatura durante el brote de SARS en el año 2003. Otra cosa importante,
para el personal, para las mujeres que estén embarazadas, sepan que la seguridad sobre el feto no se ha estudiado más allá de cuando uno utilice estos respiradores por más allá de una hora. Visto de otra forma, perdón, lo enredado. Estos respiradores bien utilizados, si se utilizan durante una hora, serían seguros para la mamá y para el feto, pero si se utilizan por más de una hora, no se sabe en el margen de seguridad. ¿Ya? Y bueno, reportes o estudios que generalmente suelen reportarse que tienen que ver con el disconfort del operador, sensación de opresión external, dificultad para respirar, problemas de comunicación, etc. ¿Y por qué hago este énfasis, digamos, de que la N95 no son la primera línea, sino que están indicados en ciertos procedimientos? Es por lo que mencioné anteriormente. La vía de transmisión de este agente es gotitas y contacto. Lo importante es tener esto claro. Por ejemplo, cuando hay en los medios, o en las redes sociales circulando artículos como este, que advierte que la OMS revierte su posición y dice que la gente sí se transmite por vía aérea. ¿Ya? Y yo hago acá un pequeño, me permito hacer un pequeño paréntesis, digamos, en la presentación, porque me parece oportuno que, como estamos llegando a la gente que atiende en la primera línea, digamos, de atención, esté consciente de lo tergiversada que está la información y lo mal interpretada que está la información en este rumor que se generó. Y que de hecho, lamentablemente, formalmente me enteré que ya algunos establecimientos habrían modificado sus protocolos de atención por esta publicación. La verdad es que lo que se evaluó en Estados Unidos fue simular o generar un procedimiento generador de aerosol, ¿ya? Y comprobar si en esta simulación se era capaz de generar aerosoles en los cuales fuera identificada la RNA viral del SARS-CoV-2, compararlo con lo que se sabía del SARS-CoV-1, digamos, que el que causa el SARS, y ver cuánto tiempo va a permanecer en suspensión estas partículas. Primer punto, el contexto experimental en el cual se hizo este estudio no tiene nada que ver con la tos ni el estornudo. Esto más bien es comparable más bien con procedimientos que generan aerosoles o incluso pensando en armas biológicas, ¿ya? La fuerza, la intensidad, la capacidad de generar aerosoles de este estudio es mayor considerablemente al de que simula o al habitual esperable en la tos o en el estornudo, ¿ya? Y lo otro, que lo que se detecta es RNA viral, no se detecta el virus. Por tanto, yo puedo detectar el RNA, pero si lo que yo estoy identificando son solamente fragmentos de virus, no tengo cómo saber, o sea, de partida eso no tiene cómo entrar en mi vía aérea y generarme una infección. Tendría que tomar algunos de esos fragmentos, cultivarlo y ver si efectivamente es viable o no ese virus. Y como les dije anteriormente, tampoco se ha documentado que esta transmisión aérea se genere en la práctica, ¿ya? Y, bueno, también hay, el mismo estudio evalúa la estabilidad en superficie, a lo cual me voy a referir un poco más adelante, que también generó algo de ruido al respecto. Entonces, ¿qué es lo que dicen estudios en condiciones reales con pacientes hospitalizados con COVID-19? Si hay hallazgos, son marginales. No se ha logrado cultivar ninguna de las identificaciones del RNA viral obtenido a partir de los estudios que se han hecho en condiciones reales y no se ha documentado infecciones secundarias a partir de transmisión aérea. Por lo mismo, no se transmite por vía aérea. Lo que se plantea y se abre la hipótesis es de una vía aérea oportunista, que es distinto, que es en ciertos procedimientos que son capaces de generar aerosoles, que por favor no es el hablar, no es el estornudar, no es el toser, se podría generar un riesgo mayor de infección y en esos casos se requeriría usar equipo capaz de filtrar el aire inspirado, que sí se justificaría en este caso el uso de estas mascarillas o respiradores tipo N95. Y lo que se sabe a la fecha es que los procedimientos que en general se asocian a la generación de aerosoles de riesgo, digamos, y esto es importante porque se hace en los servicios de urgencia y es importante que cuenten con mascarillas tipo N95, no para que la usen permanentemente, sino que para que las tengan disponibles en caso que
les toque realizar algunos de estos procedimientos, que son básicamente intubación traqueal, la ventilación manual antes de la intubación, ¿ya? La aspiración, ojo, esto es la aspiración abierta en un paciente en ventilación mecánica invasiva. Las broncoscopías, ¿ya? Y hay algunos autores que plantean otros procedimientos que también podrían generar aerosoles de riesgo, como son la ventilación no invasiva, la administración de oxígeno de alto flujo, y queda la duda con la nebulización. La verdad es que la nebulización en los estudios que hay no se asocia a mayor riesgo de infección, ¿ya? Pero sí se plantea la duda si realmente podría o no. Y otros procedimientos que son más bien procedimientos en los cuales se utilizan motores con alta energía, en el cual se produce roce contra superficie, como son autopsias, digamos, con motores de alta velocidad, o incluso algunos procedimientos, al menos teóricamente, algunos procedimientos de carácter odontológico. Este es el estudio básicamente, bueno, la presentación va a estar después, pero este es el estudio en el cual se identifican los procedimientos generadores de aerosoles de riesgo y en el cual se identifica por qué ciertos procedimientos sí y otros procedimientos no son considerados como riesgo. Intubación traqueal, ventilación no invasiva, traqueotomía, ventilación manual antes de la intubación, básicamente. Entonces, hago un nuevo paréntesis. ¿Por qué estoy dando toda esta racionalidad, digamos, de la vía de transmisión, de las puertas de entrada, puertas de salida? Porque el equipo de protección personal es un instrumento más que lo que hace es proteger las distintas puertas de entrada que están en el hospedero, ¿ya? Y esas puertas de entrada que están en el hospedero tienen que ser racionales y consistentes de acuerdo a lo que se sabe de la enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, si la enfermedad se transmite por vía aérea, por vía gotitas, casi caí en mi mismo error, digamos, por gotitas y la inoculación es en la mucosa de la cara, no tiene ni un sentido usar protectores de calzado, por ejemplo, o usar mamelucos o coveroles. ¿No? ¿Por qué? Si no entra por la piel, ¿ya? El tema es que, y evidentemente se entiende porque está la presión, porque está el miedo, que aunque intentemos aplicar racionalidad en lo que estamos diciendo y ciencia, nos encontramos con que aparentemente entre el siglo XIV y el siglo XXI, lo que uno ve en cuanto a uso de equipo de protección personal, como que no hay mucha diferencia, ¿ya? Y esto yo creo que tiene que ver más bien con temores que son súper razonables, pero con no ser capaz de racionalizar el conocimiento que se tiene de la enfermedad, el cómo se transmite, en las medidas que son efectivas para prevenirla. ¿Ya? Ahora las otras medidas. Hice más énfasis en la parte de equipo de protección personal porque sé que hay estas dudas al respecto y después en el chat podemos discutirlas, digamos. ¿Ya? Importante, ustedes con estas medidas cortan o cubren las puertas de entrada de los hospederos susceptibles, que son ustedes, pero ofrézcanle al paciente alguna barrera de la puerta de salida, pañuelo, un papel o una mascarilla para cubrirse nariz y boca. Eso también va a ayudar a contener las gotitas que salen del paciente y evidentemente, en teoría al menos, y en la práctica también, la dosis infectante que va a liberar va a ser más baja, ¿ya? La segregación, la separación de al menos de 1 metro. Esto no es porque a alguien se le ocurrió 1 metro o porque los agentes vean que hay una línea que distingue 1 metro y dice, ah, ya no paso la línea. No. Es porque, como les mostré anteriormente, las gotitas que se emiten habitualmente en la tos o en el estornudo se proyectan a no más allá de medio metro. 1 metro se considera una distancia razonable porque es el doble de esta distancia, ¿ya? Y aparte porque a partir de evidencia empírica se ha documentado que el distanciamiento sirve. Una preocupación habitual que hay tiene que ver con el manejo del aire. La verdad es lo que se sugiere es que el manejo del aire es para aquellas infecciones por agentes que son capaces de estar suspendidos en el aire. Y esto apunta básicamente a tuberculosis, varicela, y no para la gran mayoría de casos de infecciones por este tipo de agentes. En el caso de procedimientos generadores de aerosoles de riesgo, este es un factor a considerar, pero en esos casos, no en la gran mayoría de los pacientes. Importante, presión negativa
Se recomienda, pero evidencia que documente que sirve y es efectiva, no hay. Sí hay evidencia teórica que habla más bien del recambio de aire, de la necesidad de mantener recambios de aire, ¿ya? Y eso se puede lograr no solo con equipos artificiales manejadores de aire, se puede lograr, por ejemplo, con puertas cerradas, ventanas abiertas, si uno respeta ciertas dimensiones que uno debiese lograr. La OMS publicó en el año 2009 un documento que es específicamente de cómo manejar el aire usando medios naturales, es decir, usando las puertas, las ventanas de las habitaciones, y ese libro está disponible, está online, y como referencia les puede ser de mucha utilidad. La desinfección del ambiente, la verdad es que por las propiedades del virus, es un virus que es bastante susceptible a la mayoría de los desinfectantes. El estudio que les mostré anteriormente que identificaba el agente, RNA en las partículas que están en el aire, también hizo el estudio de la sobrevida, digamos, o de la capacidad de identificar el RNA en distintas superficies. Y la verdad es que los resultados tienden a asustar, digamos, porque demuestra viabilidad eventualmente del virus durante 8, 10, 12, más hasta 2 semanas. El tema es que eso es en condiciones experimentales, con condiciones de luz, temperatura, humedad, que difícilmente son equiparables a las condiciones reales. Lo que les puedo decir es que en condiciones reales, usando desinfección con solución clorada, 1000 partes por millón o 0,1% u otros productos, la verdad es que después han intentado cultivar el virus y no se identifica. O sea, es súper susceptible a las desinfecciones habituales. No necesitan tener tecnología sofisticada para hacer desinfección. Es los protocolos habituales de limpieza y desinfección que tengan. El asunto es que lo hagan bien, que lo hagan supervisado y que la gente que lo haga sepa cómo tiene que hacerlo, ¿ya? Está el documento publicado en la página del Ministerio que da algunas de las consideraciones que tienen que tenerse presentes cuando se hacen estos procedimientos. No se requiere una triple desinfección, ni limpiar, desinfectar, limpiar, no. Es aseo y desinfección. Desinfectar solamente las superficies de alto contacto o cuando algo esté visiblemente sucio. Si no, la limpieza basta y sobra. En el caso de la ropa, la verdad es que parte de las precauciones estándares indica que nunca uno debiese sacudir la ropa de los pacientes. No es que tenga un rol particular en esta infección, sino que uno nunca debiese sacudir la ropa de los pacientes porque uno no sabe si el paciente puede tener algún otro tipo de infección o algún otro tipo de microorganismo que pudiese sí tener alguna relación. Básicamente el manejo habitual, se manejan en bolsas, se llevan al lavado. El lavado no hay que separarlo del lavado de la ropa de otros pacientes, ¿ya? Evidentemente la persona que está lavando, si no es con lavadora, digamos, si lava, eventualmente lavar a mano, que use equipo de protección personal para protegerse lo que sea salpicaduras, digamos, de su cuerpo y cara. Pregunta habitual, ¿el virus no se transmite por la ropa del personal de salud? ¿Ya? Nadie ha documentado que eso sea real, que eso pase, ¿ya? Uno puede creer que la gente con ropa, digamos, clínica, se ve fea en la calle o es poco estética, pero de que usar ropa de turno, digamos, en la calle se asocia a propagar la infección, eso no es así, ¿ya? Más aún si cuando ustedes van a estar en contacto con estos pacientes van a estar utilizando una capa encima, que es el equipo de protección personal. O sea, evidentemente lo que se espera es que no salgan con las mascarillas al público, que no salgan pero son cosas bastante razonables, o sea, uno no se esperaría encontrar eso, ¿ya? Los desechos, y aquí es otra pregunta que suele repetirse, es de acuerdo tiene que manejarse de acuerdo a lo que dice la normativa del REAS. Y aquí yo sé que hay dudas, hay discrepancias. Desde el punto de vista de prevención de infecciones, los desechos no juegan rol alguno en la transmisión de la infección de este tipo de pacientes. No se ha documentado y por lo que se sabe no juega rol alguno. Por lo tanto, lo que dice el REAS, si los insumos, la ropa, el material, el EPP, están visiblemente contaminados con fluidos, va dentro de los residuos especiales, perfecto. Si está limpio, residuo domiciliario. Si no fuera así la lógica, desde el punto de vista de prevención y control de infecciones, tendríamos que tener REAS para todas las personas que están siendo manejadas o en cuidados con manejo domiciliario, que
por lo que sabemos, la severidad de la infección no se condice con la capacidad de eliminar el virus. Por tanto, la persona en la casa con infectado elimina tanto virus como la persona en el hospital. Así que, si está visiblemente limpio, domiciliario. Bolsa cerrada, evidentemente uno no quiere que la persona que va a manejar la basura entre en contacto directo con cosas que pueden estar en la basura, a nadie le gustaría, digamos, y menos después las personas que van a manejar esta basura. Y si está visiblemente contaminada con fluidos, con secreciones, va a residuos especiales. En el caso del transporte, del traslado prehospitalario, y esto es porque uno ve, hay todas estas imágenes, digamos, de las personas que están con mameluco, casi, digamos, con overoles, casi que con escafandra, metidos adentro de las ambulancias manejando. Eso es peligroso, de partida, ¿ya? Es peligroso para quien maneja y para la gente que va atrás. Si la persona va manejando y existe alguna barrera física, que puede ser la ventana o la ventanilla, o incluso una barrera física que a lo mejor estéticamente se ve fea, pero un plástico o algo que separe la cabina del conductor de la cabina sanitaria, eso es suficiente para contener las gotitas, ¿ya? Por tanto, el conductor, mientras está manejando, no debiese usar nada, ¿ya? Distinto es la persona que está atrás en la cabina sanitaria. La persona que está en la cabina sanitaria es una persona que está realizando en un contacto estrecho con el paciente atención en salud, y que por lo tanto tiene que equiparse exactamente igual como se atiende como se equipa, la persona que va a atender al paciente, ¿ya? Guantes, bata, escudo facial, mascarilla. Ahora, si el conductor se baja y va a ayudar a bajar a la persona que está en la cabina sanitaria o ayudar a bajarse de la ambulancia, tendrá que equiparse para ese procedimiento puntual y después sacarse el equipo y podrá volver a subirse a la cabina a conducir. Esto es un mini resumen de la racionalidad de cuándo corresponde aplicar las distintas medidas en distintos escenarios, ¿ya? Higiene de manos siempre es parte de las precauciones estándares, siempre tendría que considerarse. Si yo no voy a interactuar con el paciente, no voy a estar a menos de 1 metro del paciente, o si yo voy a estar a menos de 1 metro del paciente, pero existe alguna barrera, por ejemplo, las personas que trabajan en admisión podrían instalar láminas de plástico o láminas de vidrio para contener las gotitas. Todas esas personas que están detrás de esta barrera no requieren utilizar equipo de protección personal, solamente higiene de manos, ¿ya? Ahora, si yo me voy a mover más allá del metro, me voy a acercar a menos de 1 metro de distancia y tengo la sospecha de que el caso puede ser un caso de COVID-19, las medidas son, si la persona si yo no voy a hacer un procedimiento generador de aerosoles, es guantes, mascarilla quirúrgica, antipárrago, escudo facial, bata impermeable. Incluso si el contacto es no estrecho, si el contacto es breve y el escudo facial es lo suficientemente largo para llegar bajo el mentón y tiene la suficiente curvatura para cubrir las áreas laterales, incluso en ese caso es muy discutible que siquiera se requiere utilizar la mascarilla, ¿ya? Si yo voy a hacer un procedimiento de generador de aerosoles de riesgo, que son los que les mencioné, ahí sí un respirador en vez de la mascarilla, ahí sí un respirador tipo N95 y ahí sí un escudo facial por sí solo no me sirve. Y ojo, todos los que estén en la habitación del paciente donde se está realizando este procedimiento de generador de aerosoles de riesgo, todo el personal tendría que estar equipado de esta forma, ¿ya? Toma de muestra, si es hisopeado o aspirado nasofaringio, es gotitas. No requiere de respirador. Si va a ser por esputo, que es poco aplicable, pero o de vía aérea inferior, broncoscopía, lavado broncoalveolar, está empezando básicamente, por ser un procedimiento de generador de aerosoles de riesgo, ahí sí lleva N95, ¿ya? Lo que dije anteriormente, el personal que participa del traslado dentro de la cabina sanitaria, contacto más gotitas. Y el personal que realiza aseo y desinfección de la unidad donde ha estado hospitalizado, donde ha sido atendido este paciente, también hay que protegerlo para que haga el proceso de aseo y desinfección. ¿Hasta cuándo duran las precauciones? Las estándares siempre, ¿ya? Y ojalá experiencias como esta sirvan para reforzar la necesidad de cumplir siempre con las precauciones estándares. Las adicionales de contacto y gotita está la duda.
¿ya? Y esto se los planteo porque hay cosas que se saben y cosas que no se saben. Lo razonable es que al menos se apliquen hasta que el paciente esté totalmente asintomático. Algunos dicen 48 horas, otros dicen 72 horas. Como se ha detectado RNA viral pasada estas 48, estas 72 horas, hay quienes dicen que incluso tendrían que prolongarse por el tiempo máximo por el cual es capaz de identificarse este RNA viral, que no es lo mismo que identificar el virus, ¿ya? Entonces, ahí están quienes dicen que debe prolongarse hasta 15 días. La verdad es que en la medida que vayamos tomando mayor conocimiento de la enfermedad y de cómo se transmite y de su vía de transmisión y de la duración de la vía de transmisión, vamos a poder tener más certeza. Lo que no es aceptable es que no se apliquen al menos hasta que el paciente esté asintomático, realmente asintomático. Y esto es solo para mostrarle un poco lo que uno ve en los medios y el temor que uno tiene cuando le va a tocar atender, digamos, que es que nos llenan de información de otros lugares, de otros países, con prácticas como gente que están vestidas de mameluco, gente que usa antiparras y escudos faciales, gente que vayan con soluciones cloradas, que la verdad es que no tienen de verdad ninguna racionalidad y siempre se enfocan en LPP, 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 LPP. Y la verdad es que yo no saco nada teniendo LPP de partida si no sé usarlo. Si no me lo he puesto una vez que sea para saber si funciona, para saber si es de mi talla, por ejemplo. Si no sé sacármelo, clave. Yo puedo tener el mejor equipo de protección personal, puedo tener overoles con resistencia a fluido, con resistencia a agentes biológicos, con resistencia a agentes radiactivos, pero si yo no me lo sé sacar, es un problema gigante, porque me puedo infectar o me puedo contaminar al momento de retirarme el equipo, y para eso hay que practicar. No basta con ver un monito, no basta con ver que alguien lo haga, hay que hacerlo y hay que entrenarse en eso, y no es fácil, ¿ya? Y así todo, seguimos enfocándonos en el equipo de protección personal, que tiene que estar disponible, Si no hay equipo de protección personal requerido, yo me estoy exponiendo a infectarme, ¿ya? Y no le hago un favor a nadie si atiendo sin un equipo de protección personal, ¿ya? Pero si está, no basta con que esté. Tengo que saber usarlo, cuándo usarlo, cómo colocármelo, cómo retirármelo. Ahí están los correos de las personas que están actualmente trabajando en el Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones. Está el doctor Otaiza, el doctor Castro, la enfermera Mónica Poles y la enfermera Marcela Quintanilla. Y el que no se ve en la foto soy yo, así que no se pierden de nada. Creo que estamos abiertos a recibir consultas y dudas o inquietudes porque sabemos que hay mucha información dando vuelta y es bueno aclarar estas inquietudes. Perfecto, le damos muchas gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros y la verdad es que hay muchas preguntas en los chats que creo que sí fueron abordadas durante la clase, pero quizás habría que poner un poco más de énfasis en esta resolución. Por ejemplo, dicen, finalmente, en los hisopados nasofaringios, ¿cuál es la recomendación MinSal? ¿Usamos mascarilla N95 o mascarilla quirúrgica para su toma? Procedimiento generador de gotitas, eso lleva. No solo, por favor, no solo mascarilla, no quedémonos pegados a la mascarilla, lleva guantes, bata, escudo facial o antiparra y mascarilla quirúrgica o médica. No se requiere N95. Perfecto. Ya no está dentro, yo les mostré los estudios, les mostré el listado. En la toma de hisopado nasofaringio y de aspirado nasofaringio no está descrito como un procedimiento generador de aerosoles de riesgo. Perfecto. Con respecto al uso de la mascarilla N95, dice, ¿cuál es su uso correcto y adecuado en lo que respecta a la reutilización? Ya. Aquí vamos a una distinción que esto me parece importante dejarlo claro porque hay muchos protocolos dando vuelta y he visto que es una práctica que se genera por no entender la transmisión de la gente. Este virus que causa esta enfermedad se transmite por gotitas y contacto. Y en procedimientos que se generan aerosoles, se transmite por aerosoles. Los aerosoles son gotitas y unas gotitas especiales que son los núcleos de gotitas, que son más pequeñas, que pueden quedar suspendidas en el aire y que por eso uno usa la N95 porque uno quiere filtrar el aire. Pero sigue habiendo gotitas.
si yo me expongo al paciente, el paciente está sintomático, la mascarilla se va a contaminar. Por lo tanto, si yo me retiro esa mascarilla, ese respirador N95, me lo retiro, lo elimino, no lo puedo reutilizar. Esto no es tuberculosis. Tuberculosis se transmite, pues, sí se transmite por vía aérea, no se transmite por gotitas, ¿ya? Ahí sí que requiere un efecto de filtro y no tengo que preocuparme por las gotitas, no requiere de contacto. De hecho, para atender a un paciente con tuberculosis que está bacilífero, requiero esencialmente un respirador tipo N95 y no requiero guantes, no requiero batas, no requiero nada de eso. Acá yo requiero guantes, bata, antiparras o escudo facial, insisto con el escudo facial que es más cómodo, o sea, si se lleva, al menos si se llevan con que el escudo facial es más cómodo y con eso ya me doy por satisfecho, digamos. Y todo esto van a ser barreras para proteger al operador, pero así todo, si estoy usando un respirador, porque voy a tener un procedimiento que va a generar muchas gotitas y núcleos de gotitas, no es razonable pensar que yo después voy a poder tomar ese respirador, sacármelo, dejarlo en una bolsa o en una caja, evitar que esa caja se contamine con la cara anterior del respirador o de la mascarilla, y después tomarlo y colocármelo nuevamente sin contaminarme yo. Es muy poco plausible que eso pase. Perfecto. Y un paciente que está, por ejemplo, ventilado, intubado, es lo mismo entonces. El paciente que está intubado, ventilado, efectivamente, si está, el problema del paciente ventilado con intubación y con ventilación invasiva es que son pacientes los cuales voy a estar constantemente haciendo procedimientos como aspiración de secreciones. Si es cerrada no hay problema, si es así de aspiración abierta, ahí tengo el problema. También si desconecto al paciente del ventilador o si lo tengo que pronar, tengo el problema que efectivamente hipotéticamente se pueden generar aerosoles. Entonces en ese caso tengo que usar el respirador tipo N95. Lo que se hace en algunos países, y los países que tienen más casos, es que no se reutiliza, sino que lo que se promueve es un uso extendido. Es decir, yo tengo una cohorte de pacientes, todos con COVID-19 confirmados, no mezclando pacientes sospechosos, sino que todos confirmados, y lo que se hace es que la persona que entra al servicio, entra equipada con su equipo de protección personal, atiende a un paciente, se saca los guantes, hace higiene de mano, se coloca otro guante, atiende al segundo paciente, saca los guantes, hace higiene de mano, se coloca otro par de guantes, el tercero, y así sucesivamente. Pero no se toca en ningún momento ni el escudo facial, ni la bata, ni el respirador. Y al terminar la atención, sale de la unidad y ahí sí se sacan las cosas y hace los registros, todo lo que tenga que hacer. De tal forma de darle vida, digamos, o extender la utilidad de este respirador que por condiciones propias puede durar muchísimas horas, ¿ya? Perfecto. Dice, hay muchas dudas con respecto al manejo del uniforme clínico. Finalmente, ¿cuál es la recomendación del Ministerio en cuanto a la... Primero es la llegada al centro y después la retirada. Si es que el uniforme debiese quedar ahí, ¿cuál es la forma de cuidarlo en el fondo al llegar al hogar para evitar también la diseminación? Ya. Hay varias publicaciones, y bueno, aquí el mundo se llena de expertos y uno escucha razonablemente a los expertos, pero por ejemplo, los expertos que dicen que hay que llegar y la ropa hay que sacársela y casi que entrar desnudo, sacarse los zapatos, meterlo en una bolsa y después meterlo... No sirve, eso es mitología. La ropa tiene que estar limpia, porque evidentemente a nadie le gusta que la ropa esté sucia, ¿ya? Pero cuando ustedes hagan la atención de estos pacientes, así como de otros pacientes que tengan, porque no todo el mundo, no todo es COVID-19, sino que estamos hablando de diarrea por Clostridium u otras patologías, voy a estar usando equipo de protección personal. Yo me lo voy a retirar y por tanto lo que uno pretende es que justamente la ropa clínica no se contamine, ¿ya? E incluso para que la ropa actúe como vector o como fomite, tendría que demostrarse de que por contactarme con mi ropa clínica yo voy a poder transmitir la enfermedad, y eso la verdad es que nadie lo ha demostrado y es muy difícil de demostrar porque es muy poco plausible que eso ocurra. El virus es bastante susceptible, posiblemente ya salir a la luz del sol va a reducir la carga viral en cantidades suficientes. Entonces, ropa limpia, evidentemente, nadie les dice que lleguen con la ropa sucia a atender o que lleguen con la ropa sucia a la casa, pero usen el equipo de protección personal encima de la ropa, se lo retiran y después pueden usar.
Yo entiendo que la gente le da miedo y la gente evidentemente siente pavor porque piensa, digamos, que la gente con ropa clínica, de esta ropa de turno, anda diseminando infecciones, pero no es así. Nadie lo ha demostrado, eso no es así. Hay infecciones específicas, escabiosis, que son parásitos, pero ectoparasitosis, pero esto no. Perfecto. Perfecto. Dice, como recomendaciones también a la población general, la efectividad de las mascarillas de género, las mascarillas de cobre, los distintos tipos de mascarillas que han salido a lo largo de estos días. Lo que les puedo decir es que se sabe bien poco. Hay algunos, se sabe bien poco, y de lo poco que se sabe, no se ha visto que sean efectivas, ¿ya? En otras culturas, básicamente, a partir de los brotes de las pandemias de SARS, digamos, en algunos países del continente asiático, es muy habitual el uso de mascarillas de género en la población. La verdad es que el personal no se ha documentado que realmente tenga alguna relevancia, algún efecto protector, ¿ya? Hipotéticamente, y esto lo dejo como hipotéticamente, sí podría tener algún rol como contener las gotitas que salen desde la puerta de salida, es decir, si yo estoy sintomático, algo de las gotitas que yo voy a eliminar va a retener, ¿ya? El problema es que se va a humedecer y me las voy a tragar de vuelta, ¿ya? Y lo mismo con las mascarillas. La verdad es que las mascarillas, los distintos tipos de mascarillas, las personas que están circulando, al ser transmisión por gotitas, tendría que usar, las personas que andan circulando tendrían que andar con mascarillas y con antiparras o escudo. Y la verdad es que yo hasta el momento al menos no me he encontrado con nadie ni en el metro ni en la calle con mascarilla y antiparras o escudo. A lo mejor me voy a encontrar más adelante. Lo otro, está súper demostrado. Mascarilla quirúrgica, si uno tiene algún equipo en la cara, ya sea mascarilla o N95, la probabilidad de que yo toque mi cara aumenta. Si uno se toca la cara normalmente alrededor entre 500 o 1000 veces en el día, con mascarilla va a ser más de 1000 veces porque molesta. Y uno lleva el teléfono y se pone por el teléfono, no sirve eso no sirve, ¿ya? O sea, eso es pensar o creer que me estoy protegiendo cuando en verdad no me estoy protegiendo. No necesariamente me estoy haciendo más daño, eso también dejarlo en claro, no está claro eso, no está claro si usar mascarilla en el público, en la comunidad, me genera un mayor riesgo, pero protegerme por la disciplina que requiere utilizarla, por la técnica que requiere utilizarla, y por el hecho de que hay otras puertas de entrada que las mascarillas no protegen, la verdad es que los estudios que hay a la fecha dicen que no sería efectivo. Perfecto. Varios profesionales de la salud que están en APS nos preguntan cómo manejarse con la atención directa con los pacientes, que no necesariamente hay pacientes sintomáticos, hay otros que sí, y se nos junta un pool de pacientes en estas unidades. Entonces dice, ¿cómo los manejamos? ¿Nos protegemos todos con mascarilla? ¿Qué medidas de elementos de protección personal recomiendan en esas circunstancias? Ya, el uso de equipo de protección personal es una de las medidas para proteger al personal de salud, es parte de las precauciones estándares. Hay otro tipo de controles o medidas que son más bien de carácter administrativa. Por ejemplo, aplicar criterios de selectores en los cuales se hagan flujos diferenciados de atención de pacientes con sintomatología respiratoria de los no sintomáticos. Lo que sabemos a la fecha es que, si bien podría ser que pacientes asintomáticos podrían transmitir la infección, el gran volumen de casos asociados al brote que hay actualmente es en pacientes sintomáticos. Por lo tanto, esa primera discriminación inicial que se hace es clave porque te permitiría distinguir, por ejemplo, si yo voy a consultar por una fractura, ¿ya? O por un esguince de tobillo, o por un control de hipertensión. Si la persona se le pregunta si tiene dolor de garganta, si ha estado con tos, si ha estado estornudando, si ha estado con fiebre, y no ha tenido nada de eso, la verdad es que lo que se requiere ahí es precauciones estándares, es decir, se atiende al paciente, y si yo me voy a acercar al paciente y voy a verle la boca, voy a hacer algo que eventualmente pueda salpicar gotitas, ahí sí yo me equipo. Pero si yo voy a estar examinando el tobillo de un paciente que se guinzó el tobillo, y yo le pregunté, y se le preguntó al paciente si ha tenido algún síntoma respiratorio, tos, disnea, fiebre, dolor de garganta, y dice que no ha tenido nada, no tiene ningún sentido usar ningún tipo de equipo de protección personal. Entonces, son controles previos que ayudan a optimizar y darle un uso racional al equipo de protección personal, ¿ya? El hecho de ofrecerle al paciente un pañuelo desechable para que se cubra la nariz y la boca al toser también es una medida que también ayuda a contener la salida de las gotitas. También es otra medida que es eficiente.
lo que decía anteriormente, en los SOME, en las unidades de recepción de pacientes, si yo puedo poner una lámina de plástico que haga de barrera entre las personas que están detrás de esa lámina, tampoco tengo por qué equipar a las personas que están con EPP, a las personas que están atendiendo ahí. No es necesario. O si pongo una barrera en la cual, que esto ya es más incómodo, que va a hacer que las personas van a ser atendidas en estas unidades a más de 1 metro de distancia, tampoco requiero que las personas utilicen mascarilla ni nada por el estilo, más allá de la higiene de manos habitual que se espera que hagan. Creo que para redondear un poco las preguntas, porque netamente en base a las mismas respuestas le surge a la gente más preguntas, entonces es para dar una especie de ejemplos puntuales. Dice, en mi hospital se va a comenzar a lavar en la central de lavandería toda la ropa del personal y también van a dejar el calzado en el hospital. ¿Esto es necesario? No. Perfecto. O sea, suerte para usted que no va a gastar agua en su casa, digamos, claro, lavando la ropa, pero no se requiere. Perfecto. En el caso de quienes están vacunando, como es una atención breve, ¿se deben colocar EPP? Precauciones estándares. Persona, ¿usted está con dolor de garganta? Se le pregunta antes. ¿Sí? No. ¿Sí? Protejo, digamos, con posibilidad, digamos, de gotita. ¿Está con tos? No. ¿Está con fiebre? No. ¿Tiene algo? No. ¿Está totalmente asintomático? Sí. ¿Le molesta algo? No, nada. Higiene de mano, vacuna. Listo. Nada de... No tiene sentido. Es un mal uso del recurso que, para que se hagan la idea, si en los países más desarrollados tienen problemas con el uso de este insumo y estamos sobreutilizándolo, es muy probable que entremos en algún momento en un escenario en el cual también tengamos que tener problemas para utilizarlo. O sea, si no lo usamos racionalmente desde ya, más adelante va a ser peor. Perfecto. Nos preguntan, bueno, hay muchas preguntas, la verdad. Hay una pregunta que alguien hizo la otra vez, perdón que se metiste, pero me acuerdo por el chat, de por qué el protocolo referencial que nosotros publicamos decía que el amarrarse era por atrás y no por adelante, porque amarrarse por adelante era más cómodo, y que si lo amarraban atrás, le quedaba el nudo más suelto, qué sé yo, que era más difícil. Es por un principio básico. Cuando uno usa el equipo de protección personal, uno sigue una cierta racionalidad, ¿ya? Y que se ha podido comprobar a partir de ciertos estudios. Todo lo que está de frente al paciente, lo que va mirando al paciente, es lo que se va a contaminar. Todo lo que está a mi espalda, teóricamente se va a contaminar menos, ¿ya? Por principio básico, cuando uno usa el equipo de protección personal, al momento de retirarme, por ejemplo, la bata, yo puedo retirármela efectivamente de una con los guantes incluidos. Ahí no hay ningún problema amarrarme de adelante o atrás, da lo mismo. Pero hay otra técnica que es sacarme los guantes y después retirarme la bata. Como la bata está más contaminada por adelante, la idea es desanudármela por atrás, para tener menos posibilidad de contaminarme las manos. Ahora, la técnica más fácil es la bata, los guantes por encima de la bata, cosa de que yo al retirarme la bata, saque los guantes también. Esa es la técnica lejos más fácil, pero que hay que practicarla, porque a veces los guantes salen disparados, en fin, no es llegar y hacerlo. Pero también se puede. Perfecto. Perdón, y el otro principio clave, al momento de retirarse el EPP, fundamental, siempre al último, lo que tenga que ver con proteger las puertas de entrada más peligrosas, es decir, lo que es la cara. Nunca jamás retirarse escudo y mascarilla y después el resto. Nunca. Siempre lo más peligroso para el final y con las manos limpias. ¿Ya? Si yo me saqué la bata y y los guantes y me voy a tocarla, no. Higiene de manos primero y después me retiro. Y no me lo retiro desde acá, desde la parte delantera de la mascarilla o desde el escudo. Es desde atrás. ¿Ya? Y eso hay que practicarlo. La gente que lo ha hecho sabe que de repente uno tira y puede salir disparado los anteojos, la gente que usa anteojos como yo, o tira y la mascarilla se le cae. Eso hay que practicarlo. Uno no saca nada viendo videos si uno no lo hace en la práctica. Hay muchas preguntas relacionadas con el uso de los anteojos personales y si es necesario adicionalmente el uso de antiparra. Siempre. Los anteojos como esto, o bueno, cualquier otra moda, digamos, de anteojos, no entregan sello ni por las partes laterales ni por las partes superiores ni inferiores. El escudo facial da la cobertura total
las antiparras también tienen el sello total. Si yo uso anteojos, les sugiero, hay antiparras especiales para anteojos, son más difíciles de encontrar, son más caras. Anteojos, sugerencia, escudo facial, más cómodo, más práctico y harto más agradable también. Perfecto. Con respecto, hay centros que dicen o recomiendan el uso de una mascarilla quirúrgica sobre el respirador o la N95. Yeah. ¿Qué hay con respecto a eso como en cuanto a extender la duración quizás de la máscara? El principio de eso tiene que ver básicamente con experiencia que se tiene a partir de SARS en Asia, y la lógica de esto, que es más bien dentro del concepto de la lógica, digamos, era que para evitar que se contaminara con las gotitas, por decirlo de alguna forma, el respirador, le colocaba la mascarilla, de tal forma de que yo al retirarme la mascarilla, el respirador después iba a estar más limpio. Piensen que haciendo eso gastan el doble de equipo de protección personal. O sea, gastan mascarilla y aparte el respirador. No, de verdad hay formas más fáciles, que es ordenando la tensión y usando correctamente el equipo de protección personal cuando corresponde, ¿ya? Esa alternativa me consta que se ha probado, que aparentemente por los estudios que hay no sería riesgosa desde el sentido de que retenga más CO2 la persona que lo está utilizando, pero están consumiendo más equipo de protección personal que después van a necesitar para otra cosa. Perfecto. Con respecto a la desinfección o al manejo de estos escudos faciales, sí. ¿Cuál es la recomendación? Se está trabajando de hecho en un protocolo que se va a publicar, porque es una pregunta habitual. La verdad es que es el manejo de aseo y desinfección de la mayoría de los insumos que son reutilizables. No poner a chorro con agua ni nada que genere salpicaduras, porque no queremos a nadie preocupado, digamos, de que se salpique, pero básicamente con un paño, con agua y algún producto detergente o no, limpiar, y posteriormente con un desinfectante, que puede ser alcohol, no el que usan para hacer higiene de manos, porque si no les va a quedar la escoba con la antiparra y el escudo, que les va, en fin, que hay un efecto ahí de la glicerina que queda todo como jabonoso, no se ve nada. Se le aplica posteriormente y se deja secar, ¿ya? Y los desinfectantes que están más utilizados o más probados realmente son alcohol al 70 o soluciones cloradas, concentraciones de 0,1% o 1000 partes por millón, ¿ya? El asunto es que después tienen que dejarlos secar y no colocárselos al tiro porque, claro, el cloro irrita lo que es mucosa, entonces no es buena idea. ¿Y esto hasta cuántas veces es recomendable hacerlo o depende un poco del producto? Depende mucho del producto. Ahí el único ojo que hay que tener es que los desinfectantes pueden dañar no necesariamente el visor, sino que puede dañar las conexiones del visor con los elásticos o las uniones. Entonces eso hay que estar probándolo, y por eso siempre es bueno practicar con el equipo, estar testeando, viendo en qué condiciones están. Lo otro es que algunos desinfectantes, después de cierto número de usos, pueden alterar las propiedades antiniebla de estos equipos. Entonces, el operador va a empezar a notar que eventualmente se le va a empañar más fácil. Entonces ya no hay como un número, no, va a depender de las propiedades del producto, de las recomendaciones del fabricante, del tipo de desinfectante que utilice, pero en su mayoría se pueden utilizar por lo menos más de 2 veces, digamos, pero varía. Una pregunta que se repite hoy y que también se repitió el día de ayer y en otras presentaciones es con respecto a al tiempo de duración de cada una de las mascarillas. Y en base a eso asociado en los distintos usos, porque nos dicen, claro, la mascarilla quirúrgica puede durar entre 30 a 45 minutos o hasta que se humedezca, pero también equipos que se las dan para el manejo del resto de sus pacientes para que lo usen entre 3 a 4 horas. Entonces, quizás aclarar esos puntos. La verdad es que la duración de las mascarillas, de las mascarillas quirúrgicas, entiendo que es la pregunta, puede variar entre fabricantes, ¿ya? No hay un tiempo que yo diga, no, es 40 minutos, es 15, no, puede variar. Y varía de acuerdo, y mucho, porque básicamente la condición para retirársela es que esté húmeda o que esté sucia. Y que esté húmeda puede ser por contacto de gotitas del paciente, puede ser por contacto con las gotitas del personal, al hablar uno, al entrevistar, pero también se puede humedecer por las condiciones de humedad del ambiente. Bueno, Chile no tiene ese problema, pero, por ejemplo, en algunas conversaciones que hemos tenido con gente que trabaja en sudeste asiático, menciona que las mascarillas quirúrgicas no le duran más allá de 20 minutos, 15 minutos, y tienen que removerla porque automáticamente se humedecen, ¿ya?
Tienen que pensar, esto sí, que acá, a diferencia del sudeste asiático, es menos húmedo. Tal vez en la Pascua es distinto y ahí a lo mejor el recambio puede ser más seguido. Pero aparte va a estar utilizando un escudo facial. Entonces, se va a humedecer mucho más lento porque las gotitas del paciente le van a llegar mucho menos. Entonces, va a depender más bien del operador, que tanto hable y que tanta humedad genere, por decirlo de alguna forma, cuánto va a durar. En los estudios que hay, y esto solo como referencia, hay estudios que hasta lo usan por 3 horas, usando de manera correcta. Ahora, son personas que no hablan durante la atención o que hablan muy poco, en condiciones que hay clima controlado dentro de la atención, entonces no tienen problemas de humedad, ¿ya? Entonces, es súper variable, no hay un tiempo mínimo ni un tiempo máximo. Posiblemente no sea prudente más allá de 3 horas porque los estudios, no hay mucho estudio más allá de eso, ¿ya? Pero una mascarilla bien utilizada en ciertas condiciones bien controladas, 3 horas perfectamente. Perfecto. En algunos hospitales refieren que les llegaron buzos como elementos de protección personal. Dicen qué caso es recomendable y si sustituye a la bata, perdón. Buzo mameluco. Claro. Si me permiten el chileno, la verdad es que es una complicación. Porque los mamelucos, uno, se van a morir de calor, ¿ya? Se van a morir de calor después de 20 minutos, 30 minutos con mameluco, y si tienen que atender una serie de pacientes, a menos que sean mamelucos con inyectores de aire, que no creo que sean esos, digamos, de verdad son muy, muy calurosos. Y lo otro es que para retirarlo requiere una técnica muy especial y mucho entrenamiento. Si los tienen, mejor que los guarden y usen mejor las batas desechables manga larga. Es más fácil de operar, es más cómoda, y el mameluco guárdenlo para otro propósito, porque la verdad es que no tiene mayor sentido. Perfecto. Hay varios dentistas aparentemente conectados desde sobre todo los servicios de urgencia y la red y nos preguntan ella y su test, básicamente, están expuestos ahí con los pacientes. Entonces dice, usamos finalmente, ¿Qué lo usan? ¿qué mascarilla? Dice, incluso habla del respirador 7500. Ya. Primero que todo, medida administrativa. En la admisión, atención odontológica. Señora, señor, tiene fiebre, tiene dolor de garganta, tiene moco, le duele, está con dificultad para respirar, tiene tos. Sí, se puede diferir la atención o no se puede diferir la atención. No se puede diferir la atención porque es una urgencia y puede pasar. Las personas que realicen la atención van a tener que evaluar. Dado que entraría en la lógica de caso sospechoso, tendría que equiparse con guantes, bata, escudo facial, mascarilla quirúrgica. Tanto la persona que hace la atención como el TENS, que en el caso de atención odontológica está involucrada directamente en la atención y con el contacto directo con el paciente. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a hacer un examen solamente? Es decir, lo va a evaluar, va a abrir la boca. Con eso basta. Si voy a empezar a meter scaler, turbina, jeringa triple, contrángulo, micromotor, todos procedimientos que tienen básicamente motores o rotores que son capaces de generar aerosoles, en ese caso, y esto es por el riesgo hipotético, porque no se ha documentado, pero sí lo digo, por el riesgo hipotético de esos aerosoles, todos los que están allá adentro tendrían que estar equipados con bata, guante, escudo facial y respiradores tipo N95 con filtro absoluto. Hay otros respiradores que tienen básicamente, van aumentando la capacidad de filtración. N95 basta, no se requiere más que eso. Pero si voy a hacer un procedimiento general de aerosoles, primero evaluar bien si se requiere o no, si se puede diferir o no. Si no lo puedo diferir y el paciente tiene criterios para pensar que es un caso sospechoso, tengo que usar respirador, N95. Perfecto. Además de las asistencias como teletrabajo que están ofreciendo muchos profesionales, también hay muchos profesionales que están yendo a domicilios a ver a algunos pacientes que lo necesiten para evitar ir a la urgencia. No necesariamente muchos nos dicen que cuentan con las medidas de EPP suficientes porque no tienen para, voy a ir a comprar cuántas batas, cuántas mascarillas. Además de las precauciones estándar, ¿alguna recomendación? No vaya a verlo. No.
cumplan muy bien con las precauciones estándares y apliquen medidas de control administrativa. Si la persona está con fiebre, está con tos, evalúen realmente qué tan indispensable es ir a atenderla. No le están haciendo ningún favor a la persona, ni tampoco a ustedes mismos, ni a sus familiares, ¿ya? Si ustedes eventualmente pueden tener la alternativa de realizar la atención por vía telefónica o distancia, en esos casos, háganlo, prefieran eso. Si van a hacer la atención y eventualmente les tocará atender un paciente con este tipo de sintomatología, tienen que tener a mano para poder utilizar el equipo de protección personal. Tienen que tenerlo, ¿ya? Y eso es parte de las precauciones estándares y eso es lo que se tendría que tener siempre, sea tengamos pandemia o cuando yo voy a atender un paciente a la casa porque tiene influenza. También yo no puedo atender al paciente con influenza si no tengo algo para protegerme, si no tengo antiparra o escudo y mascarilla quirúrgica. No debiera. El asunto es que uno muchas veces pierde la noción de riesgo, en ese caso atiende así como así, pero claro, ahora como vemos que los casos son más graves, como no tenemos inmunidad adquirida porque no hay vacuna, empezamos a racionalizar cosas que no racionalizábamos antes, pero esto debe ser siempre. Perfecto. Y como última pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones del Ministerio sobre el uso del gorro y también de las botas en el fondo? Ya. El virus, como les dije, se transmite por gotitas o por contacto con fomites y eventualmente en ciertos procedimientos generadores de aerosoles por una combinación de gotitas y partículas en suspensión que pueden ser inhaladas, hipotéticamente hablando. Los virus no saltan de los pies a la boca. O sea, a menos que yo ande ande tocando el piso con la mano y después me lleve la mano a la boca, o que yo me ande tocando los zapatos y después me lo lleve a la boca, la verdad es que no tiene sentido. O sea, eso. Hoy en día el uso de protectores de calzado, la única indicación que tienen es si hay riesgo de salpicadura del calzado. Básicamente hay gente que trabaja que hace la limpieza, porque en el fondo limpia con agua, qué sé yo, o eventualmente en el caso que yo quiera proteger mi calzado, por ejemplo, si el paciente está con diarrea que no es controlable, en esos casos sí, pero si no tiene ni un sentido, ¿ya? Insisto, el virus no salta del piso a las mucosas de las personas. El uso de gorrito, el único propósito del gorrito y lo único que se sabe que sirve es, uno, para que a uno no se le vaya el pelo para adelante, cuando está intubando, qué sé yo, y para evitar que el pelo entre a la boca de la persona cuando uno está haciendo un procedimiento en la boca de la persona, básicamente. El virus no se transmite por el pelo de las personas, ¿ya? De hecho, salvo pediculosis, no hay ninguna otra enfermedad, bueno, también escabiosis podría ser, que se transmita de pelo a pelo. No hay. El gorrito es más bien para contener, más bien para una cosa operativa. Pero si yo creo que me estoy protegiendo más porque estoy usando gorrito, no es así, digamos. Perfecto, la verdad es que ahí están la mayoría de las preguntas que se han evidenciado en el chat el día de hoy. También pudimos retomar algunas de las clases anteriores. Así que le damos muchas gracias al doctor Mauro por haberse conectado con nosotros y a todos los participantes por seguir siendo parte de estas jornadas de capacitación. No sé si tiene alguna recomendación general como para todos nuestros profesionales. Sí, cuando hablamos de las precauciones estándares y el equipo de protección personal, a mí hace un par de semanas atrás me llamó la atención que una distinguida colega mencionó que tanto hablábamos si los médicos no teníamos idea de precauciones estándares, no nos hacíamos higiene de manos, no usábamos equipo de protección personal. Y eso me dejó pensando, porque si esta distinguida colega piensa eso, estamos muy mal, o sea, estamos 60 años, quizás 80 años atrás en el tiempo. Tienen que saber precauciones estándares, y saber precauciones estándares no es tener equipo de protección personal, es saber cuándo se usa, saber cómo se usa, saber que hay otras medidas que no son el equipo de protección personal. Por ejemplo, ¿qué saco yo teniendo mameluco y respiradores y trajes de astronauta, si quieren? Si yo intubo un paciente, uso un laringoscopio y después lo que hago es limpiar el laringoscopio y intubo a los pacientes al lado.
O sea, eso es no entender nada, ¿ya? Entonces, aprovechen esta instancia que aún no estamos tan saturados, capacítense, los que trabajan en establecimientos, en hospitales, acérquense a sus agentes de control de infecciones, no les dé vergüenza entrenarse con ellos, no les dé vergüenza ponerse el EPP y sacárselo. Si lo hacen 20 veces y tienen que hacerlo, háganlo hasta que realmente aprendan, vean lo que tienen, ¿ya? No sacan nada practicando en la casa con un EPP que no es el que van a tener disponible posteriormente en el hospital. Y protéjanse para poder proteger a los otros. Básicamente eso. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros el día de hoy. Hasta luego y nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. Muchas gracias.